Observando más de cerca, las escamas amenazadoras que cubrían todo su cuerpo irradiaban una luz púrpura oscura, una mezcla, tal vez, de su color natural y de la fuerza sobrenatural que atravesaba su superficie. Había algo extrañamente hermoso en su vasta forma, la imagen de una dignidad majestuosa. Empecé a arrepentirme de haber sido tan grosero al no poder absorberlo todo, pero aquello ya era agua pasada. Resultó que, en fin, yo tenía una forma ovalada, como un conejito, una especie de turquesa claro, quizá, más claro que el cielo a la luz del día, pero no demasiado. Un color bastante elegante, pensé. Vergüenza por todo ese asunto de ser un slime. ¿Recuerdas tu promesa, no? Y teniendo en cuenta tus quejas anteriores, aprendiste rápido, ¿no? Ah, claro, solo estaba bromeando un poco, eso es todo. Puedo ver muy bien y además ahora también puedo oír. De verdad lo aprecio. Podrías haberte demorado. Así que al final estaba bien. Un poco intimidante, pero fue muy amable conmigo, sin motivo aparente. Realmente parecía estar solo, imaginé. Era lamentable que estuviera en aquel estado. Como esa pequeña historia sobre el pobre demonio rojo que quería hacerse amigo de los humanos. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Bueno, para empezar, creo que debería buscar otros mundos de mi tierra. No es que me importe mucho si no los encuentro, pero, ya sabes, encontrar algunos sería mejor, aunque no es que tengamos garantía de hacernos amigos de inmediato. Además, con mi visión totalmente nueva, explorar el mundo podría obrar maravillas para mí. La captación de la luz y el sonido a mi alrededor acababa de expandir mi mundo 1000 veces. Ahora, por fin, podría decir adiós a mis días de literalmente mascar el rum en mi pequeña cueva o lo que fuera. Aquel dragón, sin embargo, cuanto más lo miraba, más siniestro y aterrador parecía. Y, sin embargo, no se movió ni una pulgada. Mencionó algo sobre un sello de 300 años, ¿no? Por cierto, Beldora, dijiste algo sobre estar sellado. ¿Sellado? Ah, sí, quizás subestimé un poco a mi oponente. Acabé por empezar a pelear con, digamos, más urgencia, pero, bueno, ya era demasiado tarde. El dragón parecía casi orgulloso de su actuación perdida. La magia era una cosa, pero dudaba que una espada o una lanza en este, o en cualquier otro mundo, pudiera siquiera rozarlo. No es que yo supiera mucho de ese mundo aún. Quizá estaba lleno de monstruos horripilantes aún más poderosos que él, o algo así. ¿Tu oponente fue tan difícil? Ella era muy fuerte. Ella era lo que los humanos llaman un héroe, alguien bendecido con la llamada protección divina. ¿Un héroe? Mis días frente a la consola me habían familiarizado bastante con ese término. Hacer cosas de héroe no lo convierte necesariamente en material para matar dragones. Muchos juegos recientes convirtieron a sus llamados héroes en caricaturas o parodias de sí mismos, además. Tal vez las cosas aún fuesen un poco más tradicionales por aquí. Ahora que lo recuerdo, continuó Beldora, el héroe también dijo que fue convocada. Quizá ella venga de la misma región que tú. ¿Ah? No lo sé. De donde vengo, nadie es tan fuerte, ¿sabes? Tal vez, pero muchos otros mundos han venido aquí con poderes especiales. Poderes que se cincelan en sus almas a mitad de su viaje. Los convocados siempre tendrán una de esas habilidades. Una habilidad única, exclusiva para ellos y solo para ellos. A diferencia de los otros que vinieron por puro accidente, esas personas tienen un alma lo bastante fuerte para soportar el estrés del proceso de invocación. El hecho de que el proceso de invocación rara vez tenga éxito en este mundo lo demuestra. Cuando dices proceso de invocación, ¿te refieres a magícula o lo que sea? Precisamente. Un proceso que exige al menos 30 magos conduciendo una ceremonia que dura 3 días. Rara vez tiene éxito, pero se considera un arma poderosa para tener en el arsenal de alguien, si es necesario. ¿Un arma? Sí. Los que son convocados de esa manera quedan vinculados por una maldición magícula sobre su alma, incapaces de resistirse a las órdenes de sus amos. ¡Wow! ¿En serio? ¿Sin derechos humanos ni nada por el estilo? ¿Derechos humanos? ¿Qué derechos podría esperar alguien en esto, en todos los mundos? No alimentes esas fantasías en este reino pequeño. La única ley que reina aquí es la supervivencia del más apto. Como dicen, puede que funcione. Bueno, si fuiste convocado a este mundo, no sirve esperar que tus valores anteriores se apliquen aquí, pensé. Difícil de aceptar. ¿Entonces dices que los otros extranjeros son tratados como esclavos aquí? No, depende.
No hay un sello de dominación aplicado sobre ellos. Si la sociedad los acepta, son libres para vivir como quieran. Pueden convertirse en aventureros o algo por el estilo. Muchos aventureros de otro mundo han buscado mi cabeza. Cometieron el error de intentar desafiarme. Ja, 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 ja. Así que solo te obligan a servir si eres convocado aquí, ¿eh? No exactamente servidumbre, pero supongo que sí. Me gusta creer que sé mucho sobre los humanos, pero mucho no es todo. No, tú también eres un dragón. En el camino, él sabía casi demasiado para ser un dragón. Al menos conversar en conjunto me puso de su lado, lo suficiente para que respondiera todas mis preguntas. Así que continuamos hablando. Veldora y yo, dragón y slime, sobre todo tipo de cosas. ¿Cómo fue la pelea con ese héroe? ¿Qué tan fuerte era? Tenía la piel pálida, me dijo el dragón. Sus labios eran rojos y pequeños. Su largo cabello era de un tono gris oscuro, atado en una coleta. Era delgada, no muy alta, pequeña para un humano. Aparentemente su rostro estaba cubierto por una máscara, pero no había duda de su belleza. Le pregunté si esa belleza fue suficiente para distraerlo, si estaba demasiado emocionado para defenderse correctamente. «Basta de tonterías», gritó de vuelta. Aparentemente llevaba una espada larga y curvada. Una katana, se llamó. No le importaba un escudo. Aprovechando dos habilidades únicas, separación absoluta y prisión ilimitada, y una riqueza de otras magias, ella, como dijo Veldora, lo dominó. Hubo más de un rastro de satisfacción nostálgica en su voz, o eso me pareció. Algo que noté mientras conversábamos era que ese dragón, creo que realmente le gustaban los humanos. Continuaba llamándolos débiles, y basura, y tal, pero en su manera, nunca mató deliberadamente a alguien que lo atacara. No, a menos que se esforzaran por irritarlo. Una vez, hace 300 años, solo una vez, enfatizó, cierta cadena de eventos lo llevó a reducir una ciudad entera a cenizas. Eso fue lo que hizo que la gente enviara a un héroe contra él. Y ahora, gracias a la prisión ilimitada de ese héroe, estaba en su situación actual. Yo ya había tenido suficientes problemas para averiguar mis propios sentimientos sobre muchas cosas. Sobre los demás solo podía imaginar, pero empezaba a tener la impresión de que, bueno, quizá no fuera un dragón tan malo. Quiero decir, me cayó bien, y no era ni de lejos tan aterrador como antes. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué opinas? ¿Amigos entonces? Fue algo así. No, realmente vergonzoso decirlo así. Me habría sonrojado en ese momento, si pudiera. ¿Qué? ¿Un simple slime? ¿Atreviéndose a buscar la amistad de la poderosa bestia temida en todo el mundo como Veldora, el dragón de la tempestad? Ah, no tienes que hacerlo si no quieres, pero... ¿Tú idiota? ¿Quién dijo algo sobre no desearlo? Ah, ¿no? Bueno, entonces... ¿Y ahora? De hecho, si insistes, creo que puedo considerarlo. Podía sentir que me lanzaba miradas furtivas. Sería una cosa si hubiera sido una chica bonita sentada a mi lado en el cine, pero era otra cuando era una bestia mítica que mata por instinto. No hace gracia, aunque fue muy gracioso, sin embargo. Sí, insisto, está acordado. Y si no te gusta, no volveré jamás. No. Ah, está bien. Me convertiré en tu amigo. Espero que aprecies el gesto. Me gustaría saber si podría manipular a los otros 3 dragones que mencionó así. Yo fui hecho para explorar personas, y él fue hecho para ser explorado. Una combinación perfecta. Pues para tiempos futuros, entonces. De hecho, para tiempos futuros. Ah, sí, permíteme darte un nombre. A cambio, tú nos darás uno a ambos. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Sellaremos en nuestras almas el hecho de ser de la misma orden. Algo parecido a los Anmom, apellidos que usan los humanos, excepto que mi nombre para ti también te dará una especie de bendición divina. Aún no tienes nombre ahora, pero con esto te convertirás en un monstruo con nombre completo. Entonces quería que inventara un nombre común para compartir y, a cambio, obtendría mi propio nombre y todos los beneficios del estatus de bendición divina. Mejor pensar en algo bueno. Soy terrible en eso. Bueno, dijiste que eras un dragón de la tempestad, así que, no sé, Tempest o algo así. Algo así se me ocurrió, pero me pareció atractivo, así que, perfecto, que así sea. Un timbre maravilloso para ese título. Sí. ¿Le gustó? Desde este día me llamarán Veldora Tempest. Y a ti, te llamarás Rimuru.
Proclama al mundo que tu nombre es Rimuru Tempest. Así, el nombre quedó grabado en mi alma. No es que eso hiciera mucho por mí, o por mis habilidades, pero en algún lugar, en lo más profundo de mi alma, algo cambió un poco. Supongo que lo mismo puede decirse de Veldora. Y así fue como nos hicimos amigos. Bien, era hora de partir, supongo. Pero antes, oye, tenía algo que quería preguntar antes de irme, pero ¿no puedes hacer nada sobre ese sello en ti? No con mis poderes. Se necesitaría a alguien con una habilidad única del mismo nivel que la del héroe para tener oportunidad. ¿Tú no tienes, Veldora? Sí, pero ahora que estoy sellado, no puedo acceder a ninguna de ellas. La telepatía es todo lo que puedo manejar por ahora. La prisión ilimitada del héroe puede mantener a su objetivo cautivo en un número infinito de espacios imaginarios a la vez. No era una barrera débil que permitiera interferencias casuales con el mundo real. Mirando atrás, debería parecerme extraño que la telepatía fuera posible, incluso. No era el tipo de cosa que se desvaneciera con el tiempo, pero, puesto que él podía tener cualquier contacto con el mundo real, e incluso intercambiar mensajes, quizá eso dijera más sobre Veldora. Ninguno de los dos notó eso en su momento, sin embargo. Bueno, deja que intente algo. Me enrollé hacia Veldora y choqué mi cuerpo contra el suyo. Me lo esperaba, pero no. Ciertamente no era un héroe. Con una luz deslumbrante, mi habilidad única intentó hacer su trabajo, pero rebotó débilmente sin más comentarios. Pensé que podría haber hecho un pequeño rasguño, pero eso fue todo. La barrera se recuperaría pronto, sin duda. Esperaba que una habilidad única produjera algo, pero no sucedió. ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Alguna cosa? Atrapado dentro de la misma situación de prisión ilimitada para poder analizarla desde dentro. Eso actualmente es imposible. El informe sobre posibles rutas de escape. Números bastante bajos, parece. La prisión ilimitada no parecía más que una membrana transparente desde mi perspectiva. Pero, ¿el daño físico no hacía nada contra ella? Quizá existía algún tipo de defensa insuperable, por lo que yo sabía. Oye, ¿causaste algún daño a ese héroe? ¿O viceversa? Me alegra que preguntes. La mayoría de mis ataques fueron evitados, pero logré varios impactos directos, que, lamento decir, no tuvieron efecto en ella. Viento que llama la muerte, rayo oscuro e incluso tormenta de la destrucción no tuvieron efecto, a pesar de ser inevitables. Una pérdida total. Solo me quedaba reír. Veldora acentuó el punto con una carcajada alta y cálida. Parecía que también podías usar esa habilidad ilimitada de prisión para cubrir tu propio cuerpo, creando un escudo para protegerte de ataques externos. Muy útil. Ese héroe empezaba a parecer totalmente omnipotente. Entre eso y la separación absoluta, era casi invencible, ¿no? Realmente no me gustaría encontrarla, pero no tendría que hacerlo. Supongo que murió en los 300 años siguientes, al menos. De cualquier manera, era un adversario difícil. Entonces, si iba a sacarlo de ahí, sería transfiriendo su conciencia a un nuevo cuerpo, ¿no? Creo que necesito algún tipo de receptáculo para sacarte de aquí. Incluso si es solo en forma espiritual, parece que debe ser posible. No tenía sentido decirle qué probabilidades tenía. Solo estaría hiriendo a Veldora aún más si humedeciera su espíritu. ¿En serio? ¿Hay una salida de aquí? De hecho, siento que mi fuerza magícula se agotará a más tardar en 100 años. Mi magia sigue fluyendo fuera de mí, incluso ahora. ¿Por eso hay tanta concentración por aquí? En efecto. Incluso monstruos de alta clase no se atreven a acercarse. ¿Viste cómo no había maleza en el suelo? El tipo de planta que puede prosperar en esta área es muy raro. Cierto. Recordé todas las hierbas hipocute que había movido durante mi corta vida. ¡Qué valiosas fueron, eh! Sí, entonces, ¿quieres intentar escapar, tal vez? Si tuviera el receptáculo correcto, creo que ayudaría bastante nuestras probabilidades. ¿Sabes de qué necesito? De hecho, incluso si solo escapara en forma espiritual, sería muy difícil reunir magia y formar mi núcleo otra vez. Tu creación de un pequeño agujero en la prisión ayudó inmensamente mis posibilidades, sin duda. En cuanto al receptáculo, el nuevo núcleo si quieres, si puedes, traerme uno, todo lo que tengo que hacer es transferirme a él. Transmigración, supongo. Sí, y pensé que era un poco lento. Sabía exactamente de lo que hablaba, ¿no? Exactamente la misma conclusión que el sabio había hecho. Prácticamente sí. Si es algo que puedo encontrar de este lado,
Podría buscarlo para ti. La verdad no necesito un núcleo. ¿Puedo confiarte un secreto? Como dije, soy a la vez único y la perfección de mi especie. Una creación totalmente singular que asume forma, puramente espiritual. No tengo apego particular a este cuerpo. Es solo la fe de aquellos que viven a mi alrededor lo que forma la forma que ves. Ahí fue otra vez, derramando tonterías completas. En lo que pude reunir de la conversación que siguió, la idea básica era así. Usando solo su conciencia, podría reunir magias en su dirección para formar un cuerpo físico. El cuerpo mencionado estaba siendo mantenido en esta prisión, pero esa prisión también impedía su voluntad de colectar la magia que necesitaba. ¿Podría escapar solo en forma de conciencia? No, porque necesitaba algún tipo de receptáculo. Si simplemente estallara en forma de espíritu, su esencia se dispersaría al viento como la propia magia, borrando su propia existencia. Eso resultaría en el nacimiento de un nuevo dragón de la tempestad, de alguna forma, en algún lugar. No me importaban los detalles a esas alturas. En resumen, quizá pudiera escapar, pero si lo hacía, acabaría siendo otra cosa. Eso no le importaría. Da igual. Pero, ¿y si usara el predador para consumir al propio Veldora? Podría analizarlo dentro de mi estómago o aislarlo y anular el efecto de la prisión ilimitada, y así quedaría libre. ¿Funcionaría eso? ¿En serio? En ese caso, si pudiera convencerlo, podríamos seguir adelante. Si no pudiera, tendría otro siglo de aislamiento antes de reducirse a la inexistencia. Así que pasé unos momentos explicándole la habilidad predadora a Veldora y lo que quería hacer con ella. Sería imposible desde el principio sin la ayuda del sabio, pero... ¡Mua! ¡Ja! 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 Fascinante. Por favor, adelante. Me dejo a tu merced. ¿Estás listo para creerme? Pero claro, sería mucho más divertido atravesar esta prisión contigo que sentarme y esperar a que pasara. Los dos juntos podemos hacer que esta prisión caiga más rápido de lo que pensamos. Ahora lo entendí. Él era uno, pero ahora éramos dos. Me agradó la perspectiva. Entonces el plan era usar al gran sabio y al predador para analizar a esa bestia, y Veldora intentaría destruirla desde dentro. No preocuparse por Veldora disipándose en mi estómago. Empecé a pensar que esto podría realmente funcionar. De acuerdo. Entonces te voy a consumir, ¿de acuerdo? Date prisa y sal de ahí. Jejeje, inmediatamente. No me hagas esperar más. Finalmente estaremos juntos. Bien. Reuní mis reservas de determinación. Lo toqué por un momento. Luego activé mi habilidad de depredación. En un instante, la forma masiva de Veldora desapareció de la vista. Ocurrió casi demasiado rápido. Hablábamos apenas un momento antes. Verlo partir de repente me hizo sentir muy pequeño y muy solo. Usar la habilidad en mi primer objetivo creó mucha resistencia al trabajo, pero con la ayuda de un Veldora totalmente cooperativo en toda su inmensidad, no pudo haber sido más sencillo. Él y la propia prisión ilimitada fueron absorbidos de una sola vez. Es sorprendente que todo cupiera dentro de mí, sin embargo. Revisando el uso de mi estómago, vaya, 25%, ¿qué tan grande era esa cosa, al fin y al cabo? Entonces, ¿realizar análisis de la habilidad única prisión ilimitada? Este trabajo era el mejor. Recé mientras pensaba así para mí mismo. Un cataclismo sacudió el mundo ese día. Fue la única forma de describir la reacción cuando se confirmó la desaparición del dragón de la tempestad Veldora. No era un día cualquiera que un monstruo de rango S simplemente desapareciera sin dejar rastro. Los monstruos, al igual que los aventureros, se clasificaban en un sistema de 6 rangos, de A a F. Se podían añadir puntos positivos y negativos a esas notas para mayor precisión. Este sistema fue creado por primera vez por un hombre llamado Yuki Kagurasaka, un otro mundo que sería uno de los pocos en alcanzar el puesto más alto de Gran Maestro en la Asociación de la Libertad. Fue adoptado rápidamente, pues resultaba mucho más fácil de entender que el anterior sistema de 4 capas, algo arbitrario, de novato, principiante, intermedio, avanzado. El rango S especial combinaba el rango S, que incluía enemigos de la clase Señor Demonio, que merecían más que simplemente una A, con la etiqueta especial, reservada para aquellos por encima de esa clase. Monstruos capaces de catástrofes a gran escala o desastres naturales. Una clasificación de ruptura de escala, existiendo totalmente fuera de las 6 tradicionales. Normalmente, solo un monstruo de rango A sería lo bastante terrible para amenazar la existencia de una nación,
Alguien como Veldora era lo bastante peligroso como para sumirla en la desesperación. 300 años de penitencia no afectaron la clasificación del dragón como amenaza a nivel de desastre natural. El hecho de que desapareciera no significaba que no pudiera renacer en algún lugar, planteando una nueva amenaza en poco tiempo. Pero 20 días después del informe inicial de su desaparición, la Iglesia Santa del Oeste emitió un informe que, tanto como sus investigaciones pudieron decir, Veldora, el dragón de la tempestad, ya no existía y no mostraba señales de existir pronto. La noticia se difundió primero por la zona alrededor del bosque de Jura, una amplia llanura salpicada por varios países pequeños. Tras hacerse público el destino de Veldora, cada uno de ellos se agitó, el proverbial avispero estimulado a la acción. Todo rey y todo ministro de todas las naciones celebraban día tras día reuniones de emergencia, recopilando información y debatiendo qué hacer a continuación. Era un momento difícil para el barón de Verrières, ministro del pequeño reino de Brumund, pero no tan difícil como para el hombre que Verrières había llamado a su cámara privada ese día. Este era Fuse, un hombre tan famoso por su mirada aguda e implacable como por su baja estatura. Era el maestro de la guilda para ese reino, una posición que le confería una cantidad considerable de autoridad, incluso en una nación tan pequeña. Creo que sabe por qué lo llamé, comenzó el barón en cuanto Fuse atravesó el arco. Ya habrá oído hablar del dragón de la tempestad, ¿no? Fuse asintió. Claro, mi barón, dijo con voz baja y ronca. Escupió Verrières en respuesta. Supongo que no debería esperar menos de usted, mi buen maestro de la guilda. Ahora, ¿puedo preguntar cómo piensa responder la guilda? No tenemos planes en particular por el momento, señor. Perdón, ¿le oí bien? ¿No tiene intención de actuar? Sí, señor, respondió Fuse con voz sin emoción, preguntándose en silencio qué tenía al varón tan perturbado. No siento que haya necesidad de actuar. Al varón no le agradó esa respuesta, pero optó por ocultar sus sentimientos. Es una cosa extraña de decir, ¿no? ¿No es necesario? La desaparición de Veldora, el dragón de la tempestad, puede presagiar más actividad monstruosa en el lapso de días, incluso horas. ¿Y usted no toma ninguna medida contra eso? Me parece extraño hacerlo, señor, porque tomar esas medidas es tarea del Estado. Soy responsable de la Asociación de la Libertad, no de ofrecer trabajo voluntario cuando se me solicite. Eso era la verdad, según Fuse. La Asociación de la Libertad era una agencia independiente, no gubernamental. Sus miembros no recibían garantías especiales de seguridad o comodidad, a diferencia de los diversos trabajadores y artesanos del gobierno, pero sí los derechos básicos de cualquier ciudadano. Su única deuda, oficial con el reino, venía en forma de impuestos. Ese era el sistema en Brumund, como en casi todas las naciones circundantes. En otras palabras, la Asociación de la Libertad operaba fuera de la estructura de cualquier nación y estaba mucho más unida que un gobierno individual. Era un hecho que algunas de sus operaciones se llevaban a cabo sin el conocimiento o consentimiento de esas naciones, ya fuera que la guilda quisiera verse de esa forma o no. ¿No es responsabilidad del Estado?, continuó el maestro de la guilda, ¿proteger los bienes de su pueblo? Del mismo modo, es responsabilidad de la guilda proteger la vida de sus miembros. Ambos tenemos mucho en nuestras manos, supongo. Fuse no estaba seguro de si había imaginado la vena azul que acababa de aparecer en la frente de Verrières o no. No la había imaginado. El varón sabía que su posición estaba siendo cuestionada. Basta de fingimientos, maestro de la guilda. ¿Cuántos mercenarios puede proporcionarnos? ¿Cuántos aventureros con experiencia en combate? ¿Cuál es el tamaño de la fuerza defensiva que puede poner al servicio? Necesito números. El maestro de la guilda puso los ojos en blanco y suspiró. Espero que estemos de acuerdo cuando digo esto, señor, pero le recordaré que no somos un ejército de voluntarios. Si hablamos de una movilización basada en los términos de nuestro contrato, puedo proporcionar el equivalente a 1/10 parte de nuestros miembros. Si desea más que eso, todo depende de nuestra compensación. La población de Brumund era casi exactamente 1 millón. El registro de miembros locales de la Asociación de la Libertad totalizaba cerca de 7,000, sin contar familiares. Así, si el reino decidiera invocar su acuerdo con la guilda y reunir al 10% de sus miembros, 700 en total, esos combatientes se unirían oficialmente al mando del Ejército Nacional. Esa orden, claro, se aplicaría solo a los miembros de la guilda que pertenecieran a Brumund y a ninguna otra nación.
Todos los miembros de la Asociación de la Libertad caían bajo la misma bandera, pero sus países de origen también aparecían claramente en los registros por esa razón. Además, aunque una nación tuviera derecho a definir su propio periodo de movilización bajo este contrato, también estaba obligada a conceder a la Guilda una reducción del 20% en los impuestos durante todo el periodo. Esto permitía a los gobiernos convocar rápidamente una fuerza poderosa, y a la Guilda asegurarse de que sus hombres no queden obligados al Estado por mucho tiempo. Para un grupo como la Guilda, que tenía la obligación de pagar salarios por adelantado a todos los miembros destacados, era el enfoque obvio. Además, incluso si un gobierno pidiera a todos los hombres que la Asociación de la Libertad local tuviera, no habría forma de gestionarlos. Después de todo, solo la mitad de los miembros de cualquier guilda tenía alguna habilidad de combate. Los nobles de Brumund eran plenamente conscientes de eso. Normalmente, no habrían hecho que su primer ministro intentara intimidar al maestro de la guilda en esos términos, pero los tiempos exigían lo contrario. Los monstruos se estaban moviendo, por ejemplo, pero además tenían motivaciones más urgentes. Bien, basta. ¿Tratas de sonsacarme la verdad, Fuse? Las cejas de Fuse se alzaron un poco al escuchar su nombre. Beriard rara vez, si es que alguna vez, lo llamaba así. Miró al varón por primera vez. El área cerca de la prisión de 1900. Veldora debía ser absolutamente impenetrable, dijo. Ahora esa ruta puede estar potencialmente abierta a la navegación directa, y eso significa que debemos considerar la posibilidad de que el Imperio Oriental actúe. Ah, claro, respondió el varón. Si ellos pueden navegar por allí, este reino será devorado instantáneamente. Y olvidemos que la Santa Iglesia Occidental nos provea de apoyo significativo. Los países alrededor del bosque de Jura no tienen alianzas significativas entre sí. Todos nos volveríamos vasallos del imperio en un abrir y cerrar de ojos. ¿No hay apoyo de la Iglesia? Me temo que no. No. Nunca se interesaron mucho por las guerras entre simples mortales, en primer lugar. Aniquilar a los monstruos es lo que su doctrina exige. Sí, si pudiéramos hacer que desplegaran a uno de sus paladines, el imperio no se movería tan rápido. No tener que prepararse para ataques monstruosos nos daría algo de tiempo al menos. Dudo que algo pueda llevar a la Iglesia a actuar, dijo Fuse. La destrucción de una o dos naciones no afecta sus finanzas. No pueden ayudar a todos, ni siquiera a su propio rebaño. Se tomó un momento para evaluar el rostro del varón. Beriard parecía exhausto, como si hubiera envejecido rápidamente en los últimos días. Era comprensible. Los dos eran amigos de la infancia. Y aunque Beriard fuera solo un varón, si el público supiera del contacto cercano de Fuse con un miembro de la nobleza, eso crearía dificultades para ambos. Tenían que fingir, aprovecharse mutuamente para su propio beneficio. Por eso solían mostrar su relación como áspera y resentida. Se necesitaría más que el poder de un pequeño reino para superar este obstáculo espinoso que enfrentaban. Pero quizá, pensó Fuse, su amigo estaba siendo demasiado ansioso. El imperio estaba en movimiento. Era cierto. Pero eso no significaba que debieran esperar un ataque antes del atardecer. «Pero ¿cómo sabemos que el imperio actuará contra nosotros?», ofreció. «Con gusto haré mis propias averiguaciones personales al respecto. Le aconsejo no esperar demasiado, pero al menos puedo evaluar la situación en el bosque de Jura y en los alrededores del imperio. Se lo agradecería. Sí, no había garantía de que el imperio actuara contra ellos. Si lo hacía, sin duda sería con gran fuerza. Nunca fue una nación que perdiera tiempo con pequeñas escaramuzas. No, enviaría casualmente una fuerza de 1 millón o más y aplastaría a todas las naciones de la región, una por una. Reunir ese ejército llevaría tiempo, al menos 3 años. No era un periodo generoso, pero creaba margen de maniobra. Mejor empezar a recopilar información, dijo Fuse para cerrar la conversación. Hay poco tiempo. Me voy. Gracias. Ambos asintieron y tomaron caminos separados. Había mucho que hacer. Pasaron 30 días desde que me tragué a Veldora. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, piénsalo. Si te atacara un monstruo, ¿qué harías? Quiero decir, ahora era un slime. Me sería difícil alejarme de un atacante. Y mucho menos defenderme. Así que pasé el tiempo pensando en cómo contraatacar. Mientras tanto, también consumía hierbas particularmente extrañas y piedras brillantes que encontraba. Había bastantes. Aún estaba en la región que Veldora describió como cargada de magia local, y casi todo lo que encontraba eran hierbas y pocute, tal como imaginé. Más pociones curativas para mí, supongo.
También descubrí que la mayoría de las piedras brillantes aquí se llamaban mineral mágico, que supuestamente podía refinarse en un metal más duro que el hierro o el acero y altamente compatible con la magia. Esperaba algo un poco menos común, pero ni siquiera sabía si existía oricalco o mineral rojo aquí, aunque fueran famosos en la tierra. No debía ser demasiado codicioso. Entonces, mientras devoraba todas esas hierbas y piedras sabrosas, se me ocurrió una idea. Si pudiera escupir agua lo bastante rápido para darme fuerza de vuelo, tal vez podría cortar a los enemigos también, como un cortador de... ¿Chorro de agua a alta presión? No, sé lo que estás pensando. Estás pensando que estaba a punto de estropearlo otra vez, ¿no? Realmente no debes menospreciar a gente así. Soy bueno cuando me aplico, ¿sabes? Siempre lo ponían en mis boletines escolares y otras cosas. Excelente trabajo cuando se aplica. Así que sí, creo que funcionaría. Volví al lago subterráneo de antes. Tal como imaginaba, la poza era bastante grande. El aire me pareció extremadamente tranquilo. No había criaturas cerca, ni siquiera en el agua, supuse, con toda la magia absorbida en ella, lo que hacía todo más silencioso. Naturaleza pura e inalterada. Una vista maravillosa. Pero volviendo a los negocios. La vez anterior pasé a la fase de acción sin probar nada, lo que fue bastante desaconsejable. Además, expulsé mucha agua de golpe, impulsándome más de lo previsto. Sin plan de juego. Esta vez la mantendría al nivel de la pistola de agua, expulsando un poco cada vez. Simplemente tomar un sorbo de agua y... chape bbt. Escupir. Allá voy. No sale mucha agua. ¿Un orificio de salida demasiado pequeño? Lo amplié un poco. Esta vez el agua disparó con algo más de fuerza, empapando una piedra próxima a la que apuntaba. Una señal prometedora. Tras unos minutos más ajustando mis niveles de agua, decidí aumentar la presión un poco antes de abrir. Lanzamiento. Otra vez, incrementando gradualmente la producción mientras practicaba la pistola de agua. Empezaba a tomar forma, sí, pero, bueno, aunque un chorro de agua puede picar un poco, no creo que causara un golpe decisivo. ¿Y ahora qué? Pensé mientras me sumergía en el lago para reunir los pensamientos. Siempre que me cansaba, esa era mi sugerencia para tomar un baño. No estaba jugando, ¿cierto? Además, también me dio la oportunidad de usar la percepción magícula y observarme flotando y hundiéndome en el agua. Me recordé a una medusa, más o menos. Tal vez podría vibrar la superficie de mi cuerpo para crear corrientes o algo así. Di un disparo, corriendo fuerza magícula a través de mi piel para controlar las partículas a mi alrededor. La vibración recorrió todo mi cuerpo, así que intenté dirigirla en una sola dirección, y eso fue suficiente para moverme. Agradable. Pasé zumbando por el agua un rato, disfrutando la experiencia. Un buen cambio de ritmo sin duda, pero no estaba solo jugando, ¿no? Mantengámoslo en orden. Pensé que fue el sabio por un momento, pero resultó ser la voz en mí del mundo. Ese pequeño juego me otorgó una nueva habilidad. Pero no estaba solo relajándome, ¿ok? Solo me relajaba un poco. Gracias a eso, ahora podía desplazarme por el agua bastante bien. Si era necesario, podría usar la propulsión por presión de agua para acelerar las cosas también. Considerando que no necesitaba respirar, pelear en el agua podía darme ventaja, por lo que sabía. Bueno para escapar, al menos. Eso y otras cosas rondaban mi mente cuando salí del lago. El tiempo de pausa. Había terminado y ciertamente dio frutos. Mientras descansaba, había llegado con algunos nuevos conceptos. Si seguía con la táctica de la pistola de agua, tendría que aplicar presión constante a la salida de mi chorro durante mucho tiempo. En vez de eso, decidí imaginar el cilindro de un motor de coche, aplicando presión en mi interior y liberando una cantidad comparativamente pequeña de agua a la vez. Ajustar la presión y el diámetro de mi orificio de salida me permitió ajustar la fuerza de expulsión como antes. Y, afortunadamente, tal como esperaba, funcionó. Un pequeño surtidor, expulsado bruscamente de mi cuerpo, golpeó la roca, y en realidad cortó ligeramente la piedra donde impactó. Éxito, creo. Mejor seguir practicando antes de olvidar la técnica. Ajustar el diámetro de la salida, ajustar la presión, y tratar de imprimir algo de giro al agua mientras la expulso también. Mucho que pensar mientras ensayaba. Pero eso fue todo. Esa era la imagen mental que debía mantener. Cortar, con agua. Tenía que hacer los chorros lo más finos y planos posible, aplicando solo el giro correcto. Di un giro. Y funcionó.
El disparo cilíndrico de agua luchó con la resistencia del aire lo bastante rápido para dejar un rastro posterior, como una hoja, y abrió camino a través de la roca, con fuerza suficiente para sorprenderme. Fue la cima de mis esfuerzos, los mejores resultados de mi semana de práctica. Habilidades: propulsión por presión de agua, manipulación de corriente y hoja de agua adquiridas, combinadas y mejoradas hacia habilidades adicionales, manipulación de agua. ¡Guau! Realmente funcionó. Las habilidades adicionales deberían ofrecer un nivel de fuerza completamente distinto al normal. Ahora tenía una forma de defenderme. Ya era hora de partir. Bien, por fin. 120 días habían pasado desde que reencarné en las orillas de este lago cavernoso. ¿Estaba nervioso? Sí. Aún no podía hablar exactamente. No tenía cuerdas, vocales y andaba tanteando mi cuerpo por algo que pudiera usar como sustituto, pero aún no tengo datos. Quedarse aquí hasta tener más éxito era una opción, pero a diferencia de las hojas de agua, realmente no tenía más que hacer. Por ahora, tendría que ser telepatía o nada, y si mi posible compañero de conversación no pudiera usarla, que así sea. No es la mejor situación, pero no hay más remedio. De todos modos, no podría quedarme aquí para siempre. Quería ver el mundo exterior, y si podía, me encantaría encontrar a algunos viajeros de otros mundos. Aprender un poco de magia también puede ser divertido. Era hora de empezar. No hay tiempo como el presente y todo eso. Beldora no me enviaba respuestas o señales específicas desde dentro. Casi sentí que lo había perdido, pero sabía que no era así. Además, teníamos una promesa. La próxima vez que nos encontráramos, mejor que tenga algunas historias graciosas para compartir con él. Con un suspiro interno, me puse en camino por la solitaria senda hacia la amplia cueva subterránea a la que me había acostumbrado. Mi mente en el vasto mundo venidero. ¿Quién sabía qué me esperaría? Apenas sabía qué esperar, pero sabía que quería.